y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. La marca de la bestia, el gran momento de la decisión para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Elegir a la bestia o elegir a Dios. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué tan lejos en el horizonte se encontrará? ¿O qué tan cerca? Bienvenidos al quinto capítulo de nuestra serie El engaño de iniquidad, el cual lleva como título La dialéctica de Satanás del tiempo del fin. Y bueno, solamente me queda decir que finalmente hemos llegado. Este es un día muy importante, porque hoy vamos a empezar a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a empezar a reunir todos los elementos de juicio para concluir que sin lugar a dudas estamos ya empezando a experimentar los acontecimientos finales de la era del hombre, que concluirán con la gran batalla en el Valle de la Decisión, la batalla del Armagedón, y la tan esperada segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque parezca casi imposible tratar de comprender este confuso tiempo presente, al analizar una por una las diferentes arenas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la niebla se irá disipando, y podremos entender con gran claridad lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Entonces, ahora que ya sabemos por qué Satanás ha llegado a tener tanto poder el día de hoy, ahora nos toca prestar mucha atención, porque lo que vamos a descubrir es real, es actual y está ocurriendo a una gran velocidad. El mundo entero está al borde del abismo, y el gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial, está a las puertas. Es ahora cuando Satanás ha llegado a tener el máximo poder sobre toda la tierra, y la herida mortal que sufrió el papado romano en 1798 finalmente está siendo sanada. Nosotros ya sabemos todo lo que hemos aprendido en esta serie, y nada de eso vamos a volverlo a mencionar para no alargar la presentación. Así que con todo lo que sabemos ya, empecemos nuestro análisis y nuestra conclusión. Vamos a analizar nuestra realidad, primero en cada ámbito de la sociedad por separado, y vamos a ver cómo mientras avanzamos en nuestro análisis, todos los aspectos estudiados convergerán como los brazos de un mismo gran clímax, buscando el mismo gran propósito, arribando a un mismo gran desenlace, a la gran batalla en el Valle de la Decisión, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, obediencia a Dios u obediencia a la bestia. Ahora, buscando entender nuestro tiempo presente, antes vamos a aprender acerca de una estrategia de manipulación que el enemigo de Dios está utilizando en estos días, que ha utilizado y perfeccionado a lo largo de muchísimo tiempo con gran éxito. Visitemos una secuencia de eventos históricos muy interesante que ocurrió hace más de 1500 años, eventos profetizados en la Biblia, de donde, al encontrar las impresionantes similitudes con el tiempo presente, podremos también predecir el desenlace que nos espera. Apocalipsis capítulo 2 nos habla de una trampa creada por Satanás para destruir a la iglesia cristiana primitiva, la segunda iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, la iglesia cristiana del período comprendido entre los años 100 y 313. ¿Por qué 313? Ya veremos. Esta iglesia estaba compuesta por los discípulos de los apóstoles y de aquellos cristianos que habían andado con Jesús cuando él estaba en la tierra, personas que llevaban la doctrina cristiana en toda su pureza, y por consiguiente era una iglesia contra la cual Satanás concentró todos sus esfuerzos para destruir. Esta era una iglesia acostumbrada a desplazarse en la clandestinidad. Eran repudiados por los judíos y Satanás buscaba acabar con ellos incesantemente a través del Imperio Romano. Desde el reinado del emperador Nerón y luego los emperadores Domiciano, Trajano, Adriano, Marcos Aurelio y en adelante,
La persecución de la iglesia de Esmirna era una constante, víctimas de salvaje martirio y de los peores vejámenes. Sin embargo, tal como está escrito en algún lugar, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Es decir, que en cuanto más el enemigo de Dios se esforzaba por acabar con los cristianos, más crecía la iglesia en número y en fortaleza, lo que llevó a que, luego de más de un siglo de persecución, el enemigo de Dios cambiara la estrategia, poniendo en marcha un más ingenioso plan para destruir a la iglesia de Jesucristo, ya no buscando destruir a sus integrantes, sino a la doctrina, al evangelio, de manera que aunque la iglesia creciera en número, igual estaría perdida. Y llevó a cabo la táctica de la dialéctica, una trama compuesta por tres elementos: la tesis, la antítesis y la síntesis. O en lenguaje de la calle, la táctica de policía malo, policía bueno. ¿Cómo es eso? Veamos primero esta sencilla explicación de la táctica en la forma de policía malo, policía bueno. Veamos una técnica que seguramente habrás escuchado hablar, que se trata del policía bueno y el policía malo. Es una técnica muy conocida de larga data, pero no deja de funcionar bien en varias ocasiones. El policía malo o el duro comienza la negociación con propuestas que son muy desfavorables, expuestas de forma autoritaria, agresiva e inflexible. Ese es su papel, ese es su rol, el de policía malo. Por su parte, el otro policía hace de policía bueno, adoptando un tono más cooperativo, cordial y conciliador. Por supuesto que esto se aplica a las negociaciones en el rol de un duro y el rol de un bueno. Sin embargo, las propuestas del policía bueno no tienen por qué ser necesariamente muy favorables. Es su actitud, es su forma de comunicarse, su manera de decir las cosas la que importa. Por supuesto, siempre la contraparte va a preferir tratar con el bueno en lugar del malo, en lugar del duro. Pero se supone que este tiene las manos atadas, es decir, el bueno tiene las manos atadas por su duro compañero. Quiere ayudarnos, pero no lo deja. Al final, lo que se persigue es que la contraparte piense que el mal menor es la propuesta que ha hecho el policía bueno o el negociador bueno. Sin embargo, lo que realmente ha pasado es que se ha cedido en la negociación. Es decir, la propuesta, entre comillas, blanda era aquella que perseguíamos desde el principio. Y ambos roles, tanto el bueno como el malo, compartían los mismos fines. Ahora en su forma más compleja: tesis, antítesis, síntesis. Mediante esta táctica, el diablo, buscando la destrucción de la doctrina cristiana, a la cual podemos llamar la tesis, hace surgir una ideología completamente inaceptable, una ideología opuesta o una antítesis, un archienemigo en contra de la tesis, en contra de la doctrina cristiana, y así crea dos polos claramente opuestos. Una vez creada la antítesis, el diablo progresivamente la fortalece mientras hace todo esfuerzo por darle una exagerada naturaleza destructiva y maligna. La hace crecer y crecer a lo largo del tiempo, hasta convertirla en una amenaza gigante, sofocante y aterrorizante. El terrible dolor y angustia causados por este gran mal llega a tal punto que en su etapa más grave causa que las personas afectadas, los cristianos, terminen buscando soluciones desesperadas para acabar con tal amenaza a cualquier costo, llevándolos a aceptar una solución que, aunque no es la ideal, para muchos puede ser aceptable. Un nuevo normal que, aunque contiene muchos rasgos de la tesis o del cristianismo original, también contiene rasgos de la antítesis, y de ser así, constituye también una contaminación de la doctrina cristiana, cumpliendo el propósito que Satanás buscó desde el principio. Y este plan lo llevó a cabo en 3 pasos. El primer paso fue la aparición del gran problema para los cristianos de la iglesia de Esmirna, el paganismo romano, el cual no era un paganismo inofensivo, sino un paganismo impositivo y amenazante que buscaba vehementemente el exterminio del cristianismo. Ahora, la cultura romana era muy pagana, adoraban a una miriada de dioses y diosas, y había una gran libertad religiosa para hacerlo. No existía persecución por motivos de credo hacia ninguna de las tantas religiones que se practicaban. Sin embargo, Satanás creó un paganismo intolerante con los adoradores de Cristo,
los cuales despertaban la fascinación de las autoridades romanas por su fe inquebrantable y su firme compromiso con su doctrina. Los cristianos eran duramente castigados y hasta ejecutados al negarse a adorar dioses romanos, por no quebrantar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Según podemos leer en este fragmento de una carta del año 112 de nuestra era, que el gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, escribió al emperador Trajano en referencia al trato hacia los cristianos. Entonces tenemos a la tesis y a la antítesis. ¿Cuáles son? La tesis, lo que Satanás buscaba destruir, la doctrina cristiana, y su antítesis, el paganismo impositivo y amenazante, que buscaba vehementemente la destrucción del cristianismo, y que a lo largo de 200 años creció y creció como una amenaza cada vez mayor, hasta que llegó a su máxima expresión en las manos de un emperador romano. Su nombre, Diocleciano, quien lanzó lo que hasta hoy es conocida como la más severa y cruel persecución cristiana de todos los tiempos, más cruenta aún que la Inquisición papal de la Edad Media, la cual empezó el 23 de febrero del año 303, con la quema de manuscritos cristianos y de una iglesia cristiana en la ciudad de Nicomedia, y luego en todo Roma. Además de la prohibición de toda reunión cristiana, cristianos fueron despedidos de sus trabajos, sus propiedades confiscadas, esclavos cristianos libertados volvieron a la esclavitud y llegando posteriormente a la violencia más extrema, causando los martirios más crueles. Cristianos eran ejecutados, desmembrados, crucificados, y la iglesia de Esmirna fue llevada a un punto de terrible sufrimiento y desesperación. El policía malo haciendo de las suyas. La gravemente diezmada iglesia de Dios tuvo que dejar las ciudades para pasar a vivir en los rincones más desolados e inhóspitos del vasto territorio romano, acostumbrados a vivir en cuevas y lugares alejados de las poblaciones para evitar ser denunciados a las autoridades romanas. En esta situación el pueblo de Dios estaba ya maduro para la llegada de la síntesis, la trampa final que acabaría con la pureza de la doctrina de Jesucristo, y fue cuando Satanás puso en marcha el segundo paso de su plan, la llegada del policía bueno, de un libertador que acabara con la persecución. ¿Quién fue? El emperador Constantino el Grande, quien exactamente 10 años después del inicio de la persecución diocleciana, emitió el Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, promulgado en Milán en febrero del año 313, exactamente 10 años después del Edicto de Persecución de Diocleciano, por el cual se estableció la libertad de religión cristiana en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones a los cristianos, tal y como lo describe la profecía de la iglesia de Esmirna, donde Jesucristo advierte a la iglesia que serían perseguidos durante 10 años, o 10 días proféticos. Aunque la abolición de la persecución por parte del emperador Constantino el Grande, después de más de 2 siglos de penosa supervivencia, fue mucho más que tan solo un edicto de libertad de religión. Constantino hizo un gran esfuerzo por enamorar a la iglesia de Dios. Apenas se publicó la libertad al cristianismo, el mismo Constantino en persona fue quien rescató a los cristianos escondidos de los más remotos lugares. Muchas veces él mismo los recogía en su carruaje real, les besaba las cuencas de los ojos que le habían sido desollados durante las torturas, y hasta les daba los cargos más exaltados de obispado y otros de autoridad sobre todas las ciudades del imperio. Y mucho más aún, tras el edicto de Milán, donde se les otorgó completa libertad para culto y asamblea, Constantino elaboró una serie de leyes nuevas que favorecían tremendamente a los cristianos, entre las que estaba una que les devolvía todos los bienes que habían sido previamente confiscados por el régimen de Diocleciano, para lo cual Constantino elaboró un meticuloso registro de todas las propiedades y bienes confiscados para asegurarse su justa devolución. Otra ley, por ejemplo, hacía que cualquier esclavo que se convirtiera a la fe cristiana ganara automáticamente su libertad, además de ofrecer dinero y vestidos nuevos a quienes se bautizaran a la fe cristiana, entre muchas otras leyes por el estilo, llevando a toda Roma en una fiebre de conversiones, y hasta muchos cristianos llegaron a pensar que sería el inicio de los 1000 años de paz profetizados en el libro de Apocalipsis, de manera que muchos cristianos se sintieron comprometidos y en deuda con el emperador Constantino, porque él cumplía el rol del policía bueno. Sin embargo, para aquellos cristianos comprometidos con Jesucristo y conocedores de las Escrituras, esta maniobra de Satanás estaba desnuda ante sus ojos, y podían ver claramente cómo esta vorágine de buenas noticias por parte de Roma no era otra cosa que una trampa, de la cual les advertía claramente el libro de Apocalipsis, dado que, mientras por un lado el cristianismo era profusamente favorecido, al mismo tiempo, debajo de ese disfraz de tolerancia y aceptación, se escondía el tercer y último paso del gran plan, la amalgama entre tesis y antítesis, la síntesis, una gran victoria de Satanás sobre el cristianismo, porque como bien lo dice este estudio de la Universidad de Fordham,
Tan pronto como Constantino I tomó su decisión en favor de la Iglesia, comenzó a regularla, y aunque muchas de sus leyes beneficiaron a la Iglesia, también implicaron un control estatal hasta entonces desconocido y un interés en los asuntos internos de la Iglesia, lo que constituyó la transición de la segunda a la tercera Iglesia del Apocalipsis, el período de la Iglesia de Pérgamo, y la llegada de la apostasía en la Iglesia cristiana, o la síntesis que resultó de una Iglesia con rasgos cristianos, aunque también con marcados rasgos paganos. Escuchemos lo que este documental cuenta acerca de esta amalgama entre paganismo y cristianismo. Estos paganos se unieron a la Iglesia, pero también trajeron consigo muchas de sus imágenes, creencias y prácticas paganas. Esto es lo que escribe un historiador. Los nuevos cristianos eran, en cuanto a su forma de pensar y sus hábitos, los mismos paganos de siempre. Su irrupción en las iglesias no eliminó el paganismo. Al contrario, las hordas de paganos bautizados significaron que el paganismo había diluido las energías morales del cristianismo, organizado hasta el punto de la impotencia. Aquí está otro historiador, Bruce Shelley, en su libro Historia de la Iglesia en lenguaje sencillo. Cualesquiera que fueran los motivos de Constantino para adoptar la fe cristiana, el resultado fue una disminución del compromiso cristiano. Los creyentes incondicionales que Diocleciano mató fueron reemplazados por una multitud mixta de paganos medio convertidos. Este es el registro de la historia. Los hechos son claros. Aquí hay otro historiador. El paganismo sobrevivió en forma de antiguos ritos y costumbres, condonados o aceptados y transformados por una iglesia a menudo indulgente. Y así, silenciosa y gradualmente, creencias, prácticas y doctrinas que nunca fueron enseñadas por Jesús, doctrinas que no se encuentran en la Biblia, se introdujeron en la Iglesia. Las falsas enseñanzas se introdujeron en la Iglesia y muchas de las grandes verdades que Jesús dio se perdieron. Estás de suerte. Temu está dando los iPhones más baratos que nunca a ti y a quienes vean este video. Solo 9. Introdujeron en la Iglesia y muchas de las grandes verdades que Jesús dio se perdieron. Una iglesia cristiana de nombre, aunque contaminada con numerosas prácticas paganas como la veneración a imágenes, fiestas paganas como la fiesta de la Navidad en honor al dios Sol, rituales como el de la elevación de un disco en representación del sol naciente que vemos hasta el día de hoy, el reemplazo del día de reposo, del sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, al domingo, el día del sol invicto, así como las procesiones, cuyo origen data aún desde tiempos de Babilonia, el confinamiento monástico, así como el celibato de los hombres y mujeres, la doctrina del purgatorio, entre muchas herejías más. Constantino estaba dispuesto a sacrificar las enseñanzas de la Biblia para facilitar al máximo la adhesión de los paganos a la Iglesia. Esto incluyó la transferencia de muchos de los días sagrados paganos al cristianismo para facilitar la conversión de los paganos. Por eso los días más sagrados del calendario cristiano tienen todos sus orígenes en el paganismo. Constantino simplemente tomó los días sagrados paganos y les dio un nombre diferente, pero mantuvo sus tradiciones y símbolos paganos. En el año 321 después de Cristo, Constantino incluso aprobó una ley que prohibía trabajar los domingos. La ley decía: en el venerable día del sol, descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y cierren todos los talleres. Cuando Constantino aprobó esa ley, si bien estaba influenciado por el cristianismo, tampoco había abandonado el paganismo. Probablemente, por eso se refería al primer día de la semana como el venerable día del sol. El primer día de la semana era considerado sagrado para el dios Sol por los antiguos romanos. Por eso hoy en inglés lo llamamos Sunday. Entonces fue Constantino el Grande quien promulgó la primera ley dominical. Recordemos eso. Y fue así como la iglesia primitiva cayó en la trampa de la primera dialéctica de Satanás. Y todo lo que no logró el emperador Diocleciano en su papel de policía malo, lo logró Constantino en su papel de policía bueno. Porque aquellos mismos cristianos que prefirieron el martirio, el destierro, la persecución y hasta la muerte, antes de postrarse frente a los dioses paganos cuando eran perseguidos por el emperador Diocleciano, no tuvieron ningún problema en hacerlo cuando se los propuso el emperador Constantino con una actitud amigable.
Y una vez conseguida la victoria sobre la doctrina cristiana, y tras 2 siglos de control romano sobre el cristianismo, es que vemos surgir a la Iglesia Católica, en el año 538, y el regreso de la persecución sobre el pueblo de Dios, dando fin al período de la tercera iglesia del Apocalipsis, y empezando el período de la cuarta iglesia, de la iglesia de Tiatira. Coincidentemente, ese mismo año 538, en el tercer concilio de Orleans, la naciente Iglesia Católica declaró al domingo el Día del Señor. Y toda esta situación está claramente descrita en la Biblia. Las prisiones y padecimientos que sufriría la iglesia de Esmirna, además de los últimos 10 años o días proféticos de la persecución diocleciana, así como el peligroso cambio en las reglas de juego que vendría con la llegada de Constantino y el nacimiento de la iglesia de Pérgamo, y hasta el posterior regreso de la persecución, describiendo los 3 elementos de esta estrategia de dialéctica de Satanás: la tesis, el cristianismo; la antítesis, el paganismo perseguidor; y la síntesis, que arribó con Constantino. Y concluimos que esta síntesis, lejos de haber significado el triunfo del cristianismo, fue más bien la destrucción de la doctrina cristiana y el nacimiento del falso cristianismo pagano. ¿Pero por qué estamos hablando de eventos históricos tan antiguos? ¿Qué tendrá eso que ver con el presente? Todo, porque lo que estamos viviendo en el presente no es más que la repetición del pasado, y la mismísima estrategia, aunque mucho más refinada, se ha estado desarrollando en varios aspectos de la sociedad en estos tiempos. Empecemos con la arena política. Voy a empezar con una perspectiva de nuestra historia moderna, con la aparición en el mundo de un gran mal, cuyo nacimiento y crecimiento encaja muy bien con el perfil de una antítesis. ¿De qué mal estamos hablando? Veamos. Primero recordemos un evento histórico muy importante, la herida mortal que sufrió el papado, descrita en Apocalipsis capítulo 13. ¿Recuerdan? ¿Quién la causó? Fue causada por Napoleón en el año 1798, aunque no solamente, sino que también fue el nacimiento de la democracia moderna, lo que impidió al papado regresar a su liderazgo tiránico, y la razón por la cual la herida mortal aún no ha sanado. Entonces, si tuviéramos que ponerle nombre al gran enemigo del papado en estos días, ¿podríamos decir que es quién? La democracia moderna, por supuesto. El sistema de gobierno creado por la primera nación cristiana del mundo, los Estados Unidos de América, y que se difundió por toda América y Europa. La democracia moderna y su capitalismo, por supuesto. ¿Y qué tenemos hoy en el mundo? Políticamente hablando, en todo el mundo tenemos 2 sistemas de gobierno que se oponen el uno al otro. Ellos son el capitalismo, el sistema económico propuesto por el protestantismo cristiano, se presenta como el progreso económico y el Estado de Derecho, un sistema de gobierno basado en leyes de libertad y justicia, también llamado la derecha. Lo podremos identificar como tesis o antítesis. Tesis, por supuesto. El otro, el comunismo, se presenta como un sistema de gobierno caracterizado por la injusticia y el abuso, llamado también la izquierda. Pero analicemos bien esta situación, porque las palabras derecha e izquierda tienen una clara connotación bíblica, donde la derecha es sinónimo de justicia y está relacionada con Dios, mientras que la izquierda simboliza lo contrario y es relacionada con lo opuesto a Dios. Y por supuesto, las naciones que han adoptado el comunismo son sistemas de gobierno opuestas a la religión. Pero ¿de dónde viene el capitalismo y el comunismo? Bueno, el capitalismo es la consecuencia inevitable de la democracia. Es simplemente el derecho al progreso, a la propiedad y a la acumulación de riqueza, lo cual, según aprendemos de la misma Biblia, es un derecho que, ejercido dentro del marco de una vida cristiana, en nada ofende a nuestro Señor, porque Dios, muy por encima de respetar el derecho a enriquecerse, sus bendiciones también son derramadas sobre nosotros en la forma de bienes materiales, como fue el caso de Job, Abraham, Isaac y Jacob, el rey David, Salomón, por tan solo nombrar unos pocos. Y aún 2 de los 10 mandamientos de la ley de Dios son claramente dirigidos al respeto a la propiedad. ¿Y de dónde proviene el comunismo? El comunismo es creación del papado a través de la orden jesuita y su logia masónica, como ya hemos aprendido. Un extraño fenómeno profusamente publicitado en todo el mundo como lo que es, un absurdo sistema de gobierno contra natura, destinado a empobrecer a las naciones, donde la creatividad, la perseverancia y la inventiva son arrancados de la sociedad al prohibirse el derecho a la propiedad y al progreso económico individual. Un sistema donde la pobreza se convierte en matemáticamente inevitable, y el cual fue instituido en naciones en medio de las más desgarradoras historias de opresión, abuso, genocidio y terribles injusticias. Revisitemos su historia.
El comunismo nació a fines del siglo XIX con el masón Karl Marx y su infame Manifiesto Comunista, documento que la media rápidamente difundió por todo el mundo. Para principios del siglo XX, este sistema de gobierno logró el increíble emprendimiento de apoderarse de la más grande nación del planeta, la Gran Rusia, en medio de un espectacular genocidio de más de 40 millones de seres humanos, cientos de miles de ejecuciones, expropiación de millones de haciendas y la más terrible denigración del ser humano que la media diligentemente difundió en todo su horror, conmocionando al mundo entero. Poco después, el fantasma comunista se expandió por la fuerza a la Gran China y a otros países, mostrando al mundo el mismo patrón de violencia y maldad. En 1946, la nación de Grecia fue astutamente utilizada como punto de partida de la rivalidad entre tesis y antítesis, el comunismo y el capitalismo, al haber sido llevada a una cruenta guerra civil entre la Armada Nacionalista griega, apoyada por los Estados Unidos de América, y las milicias comunistas sustentadas por intereses rusos, originando una serie de tensiones diplomáticas presentadas y exageradas dramáticamente al mundo a través de la media, y que involucraron a varios países de la región de los Balcanes y del Oriente Medio. Luego, el siguiente año, en marzo 12 del año 1947, el presidente Harry Truman dirigió el discurso conocido como la Doctrina Truman, identificando categóricamente al comunismo como el enemigo irreconciliable de la civilización, y estableciendo oficialmente el inicio de la infame Guerra Fría, una escalada armamentista entre los Estados Unidos de América y Rusia, que duró 45 años, y que llevó al comunismo a convertirse en una gran amenaza a los ojos del mundo entero. Guerras y revoluciones comunistas en China, Vietnam, Corea, Cuba, Nicaragua y hasta lo último de la Tierra, acompañadas de terribles historias de horror, fueron llevadas por la media a las portadas de los diarios por todo el mundo, conmocionando a generaciones enteras con incontables escaramuzas y conflictos políticos. Sangrientos espectáculos como la masacre de la plaza de Tiananmen del 4 de junio de 1989, donde miles de manifestantes anticomunismo fueron asesinados por las fuerzas militares del gobierno comunista chino en un solo día, y falsas situaciones de amenaza nuclear difundidas y dramatizadas poderosamente por la media, congelando la sangre de todos los pobladores de la Tierra en más de una ocasión, llevaron al fenómeno del comunismo a convertirse en la mayor amenaza que la humanidad nunca antes haya enfrentado, logrando su objetivo de crear en la mentalidad colectiva el terror hacia el comunismo, la perfecta antítesis de la derecha, del capitalismo. Y lo que estamos viviendo en estos últimos años se parece mucho a los últimos 10 años de persecución cristiana dirigida por el emperador Diocleciano, donde la antítesis, la izquierda, aunque entre los años 1989 y 91 parecía estar desapareciendo cuando la mayoría de naciones comunistas dejaron de serlo, sin embargo, naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Vietnam y demás se mantienen como un vivo recuerdo del abuso y perversidad izquierdista, y extrañamente el fantasma de la izquierda, lejos de rehusarse a desaparecer, lo que vemos en el presente es un poderoso resurgimiento de este gran mal en todos los continentes. Desde Alemania y demás países europeos, las naciones de Sur y Centroamérica y del resto del mundo, aún incluyendo los propios Estados Unidos de América, se encuentran más cerca que nunca antes de caer presas de la amenaza comunista, gobernadas por mandatarios con irrefutables afiliaciones izquierdistas. ¿Me equivoco? Los gobiernos de izquierda, más allá de sus matices, se adueñaron de América Latina. Hubo un momento hace no mucho, hace 40, 50 años, en que América Latina estaba dominada por dictaduras militares que aplastaban a los grupos sociales y a las personas progresistas. Si, como indica la lógica, Lula da Silva gana la segunda vuelta en Brasil a final de mes, así estaría el mapa al terminar el año. Gobiernos de izquierda en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, sea lo que sean estas dos últimas dictaduras, Honduras y México, por no hablar de Cuba. Eso nunca había ocurrido. ¿No es inverosímil que un sistema de gobierno completamente inviable y desprovisto de bien encuentre su camino de regreso al mundo con tanto poder? Claro que lo es, a menos que estemos frente a la misma estrategia del pasado, la de fortalecer y dar una exagerada apariencia destructiva y maligna a la antítesis, haciéndola crecer y crecer a lo largo del tiempo,
hasta convertirla en una amenaza gigante, sofocante y aterrorizante. ¿Recuerdan? Es el primer paso de la dialéctica. Aunque a esta antítesis se le ha colocado sobre los hombros otros dos elementos muy sospechosos, que no tendrían por qué estar allí. El primero, que ya la izquierda de hoy no solamente se presenta como lo que históricamente fue desde su creación, el gran enemigo del capitalismo y del progreso, sino que además este izquierdismo de hoy también es presentado como el gran enemigo de la moral y los principios cristianos, dado que los gobiernos de izquierda como el de Joe Biden y su Partido Demócrata en los Estados Unidos de América, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Emmanuel Macron en Francia, Pedro Sánchez de España y demás mandatarios izquierdistas de estos días se presentan como los abanderados defensores del aborto, del movimiento LGBTQ, de las ideologías de género, la legalización de las drogas y de toda inmoralidad que afecta gravemente a la sociedad global, y es motivo de gran consternación para millones y millones de personas conservadoras, para el mundo religioso y para el pueblo de Dios. Aunque la amenaza de este monstruo de la izquierda es aún mucho mayor de lo que hemos hablado hasta ahora, porque sus tentáculos han llegado al punto de haberse apoderado hasta de los más grandes poderes supranacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, todos ellos liderados por izquierdistas, a quienes vemos a cargo del manejo de los grandes fenómenos globales que han afectado a la humanidad en estos últimos años, como la pasada pandemia, así como el asunto del cambio climático, porque todos estos izquierdistas son globalistas, son los que están manejando el tren que nos llevará al nuevo orden mundial, al comunismo mundial, y este es el segundo gran elemento que también se le ha colocado a la izquierda de hoy, el globalismo, convirtiéndolo en el enemigo de todos. ¿Y podremos creer que es coincidencia que el color escogido para este gran mal sea exactamente el mismo color con el que la Biblia identifica a Satanás? Por supuesto que no. Nada es casualidad en este poderoso engaño. Con todo lo dicho, ahora concentremos nuestra atención en la situación política y el actuar de los Estados Unidos de América, buscando aquel gran segundo paso de la dialéctica, la llegada de aquel Constantino moderno que se oponga audazmente y busque poner fin a la gran antítesis. Porque como sabemos, según dice la profecía en Apocalipsis 13, los Estados Unidos de América es la nación encargada de liderar al mundo hacia esta situación, aunque también vamos a analizar lo que está ocurriendo con las demás naciones. Entonces tenemos a los dos grandes opuestos, dos titanes listos para la batalla final, para la síntesis. Por un lado, la antítesis, la izquierda, el comunismo, tanto enemigo del progreso y de la libertad, así como de toda moral cristiana, defensor del aborto, de la ideología de género, del movimiento LGBTQ, de la legalización de las drogas, del nuevo orden mundial y de toda abominación. Y en los Estados Unidos, la izquierda es representada por el Partido Demócrata. Y por el otro lado, la derecha, el capitalismo, progreso, libertad, respeto a la propiedad y el Estado de Derecho. En los Estados Unidos, el Partido Republicano, presentado como el Partido Conservador, defensor de los valores cristianos y la Iglesia cristiana. ¿Será? Sigamos. Y en los Estados Unidos de América, el actual gobierno izquierdista de Joe Biden, el Partido Demócrata, está haciendo todo esfuerzo por ganarse el repudio de la población norteamericana, porque además de favorecer todas las agendas opuestas a la moral cristiana, a su manera también es causante de un gran daño a la economía de su nación, no solamente causando una inflación sin paralelo histórico en las últimas décadas, sino además abriendo sus fronteras a la migración ilegal sin ninguna razón lógica para haberlo hecho, un acto inexplicable y escandaloso que según la media constituye un gasto de más de 185.000 millones de dólares por año a la nación del norte, lo que por supuesto ayuda mucho a redondear el concepto de malignidad que se quiere proyectar de la izquierda norteamericana. Y esta situación es precisamente el catalizador para lo que ahora podemos esperar que ocurra. Es ahora cuando los estragos causados por la izquierda en todo el mundo han llegado al punto en que se despierta la reacción de la derecha. Aunque como sabemos que debe ocurrir, situaciones desesperadas como esta justificarán la utilización de medidas desesperadas también, donde, así como Constantino trajo la libertad al costo del control estatal del cristianismo, de manera análoga, una izquierda desproporcionadamente poderosa requerirá la aparición de una derecha poderosa o una ultraderecha nacionalista, un poder que busque acabar de una vez por todas con el fantasma del comunismo. ¿Y además qué?
además de regresar a los valores morales, pero por la fuerza, ya no como aquella derecha respetuosa de las instituciones y la libertad, y sobre todo respetuosa del importante principio de separación entre Iglesia y Estado, fundamental para asegurar la libertad religiosa, sino una derecha tiránica, impositiva e intolerante, el regreso del control estatal del cristianismo de Constantino. ¿Tiene sentido? ¿Será posible que algo así ocurra en los Estados Unidos de América? Ahora entendamos que todos los aspectos de nuestra realidad actual han sido y siguen siendo preparados con un gran objetivo, el cual extraeremos de la palabra de Dios. Leamos esta fascinante descripción de una situación que estamos empezando a vivir en el presente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, pero reemplazando los símbolos de acuerdo a lo que ya hemos aprendido. Dice: Después vi a la nación de los Estados Unidos de América, que aunque se presentaba como un poder cristiano, se comportaba como el enemigo de Dios, y ejerce toda la autoridad del papado romano en su presencia, y hace que la tierra y sus moradores adoren al papado romano. Aquí no está hablando del tiempo presente, del año 2024, pero sí de una situación a la que nos estamos acercando mucho. Notemos que no dice hace que los moradores de la tierra adoren al papado, sino que la tierra y sus moradores. Es decir, que está hablando de dos entidades distintas. Una de ellas, la tierra, como representación de las naciones, y otra, sus moradores, la gente que vive en ellas. Es decir, que no solamente la gente adorará al papado, sino que las naciones como entes corporativos, con su comportamiento y sus leyes, también lo harán. Aquí se está refiriendo directamente a la ley de imposición del domingo como día obligatorio a guardar, lo cual es considerado como un acto de adoración, porque aunque obediencia en sí misma no conlleva ninguna connotación especial cuando se trata de obedecer, por ejemplo, directivas personales, civiles, militares, etc., sin embargo, obediencia a una directiva o una doctrina de origen religioso se convierte en un acto de adoración. Y de ser así, entonces podemos leer aquí que son los Estados Unidos de América la nación que hace que todo el mundo, tanto personas como naciones, obedezcan la imposición del mandamiento o de la ley dominical del papado. Y además dice que esta nación, los Estados Unidos de América, logrará mediante engaños y falsas señales de respaldo divino que todas las demás naciones del mundo acepten su liderazgo como una imagen del papado romano. Es decir, que los Estados Unidos de América dejará de ser una nación regida por el Estado de Derecho para pasar a ser un tirano perseguidor del pueblo de Dios, llegando a promulgar en todo el mundo, en principio, restricciones financieras como comprar y vender, y finalmente la pena de muerte para todos aquellos que no acepten la obligatoriedad del descanso dominical para todo ser humano sobre la faz de la tierra, como símbolo de sumisión a la autoridad del papado romano. Y lo que podemos percibir claramente al leer este pasaje es que esta vez la fuerza que lleva el timón y conduce al mundo en esta dirección son los Estados Unidos de América. Es el jugador central en toda la trama, que mueve las fichas del ajedrez, en la presencia de su amo, el papado romano. Entonces nuestros ojos deben estar puestos en estos dos poderes, aunque principalmente en los Estados Unidos de América. Vi que la bestia de 2 cuernos tenía boca de dragón, y que su poder estaba en su cabeza, y que el decreto saldría de su boca. Entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ellas. Ella tuvo su día, y ya pasó, y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en subir al escenario y representar la misma mente que tenía la madre cuando perseguía a los santos. Vi que a medida que el poder de la madre ha ido disminuyendo, el de las hijas ha ido creciendo, y pronto ejercerán el mismo poder que una vez manifestó la madre. Cartas y manuscritos. Manuscrito 15, párrafo 5, 1850. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de que todo esto ocurra? ¿De que los Estados Unidos de América deje de lado su compromiso con la libertad y el Estado de Derecho y se comporte de manera impositiva? ¿De que los Estados Unidos de América dé el gran paso de repudiar la primera enmienda de su Constitución, la que habla acerca de la separación de Iglesia y Estado, donde prohíbe la intromisión del Estado en asuntos religiosos, de la imposición de una ley mundial que señale al domingo como un día de descanso obligatorio, de la aparición de un sistema que efectivamente controle todas las transacciones a nivel mundial, más aún, de que los Estados Unidos de América llegue a convertirse en un perseguidor del pueblo de Dios, y del establecimiento de un gobierno, una tiranía global bajo el liderazgo, en principio, de una coalición de naciones, al estilo de la ONU, y posteriormente bajo el liderazgo del papado romano?
¿Estaremos cerca de todo esto? ¿Qué tan cerca? Veamos. Estados Unidos de América, octubre del año 2023. Llega la hora de la respuesta de la ultraderecha nacionalista. Aprendamos del proyecto 2025, construyendo ahora una victoria conservadora a través de política, personal y capacitación. Dice que no basta que los conservadores ganen las elecciones si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical. Entonces aquí llegaron nuestros salvadores, que nos van a rescatar de los izquierdistas, de los globalistas, de los hombres malos que vienen por nosotros. Necesitamos tanto una agenda de gobierno como las personas adecuadas, listas para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. Luego dice, este es el objetivo del proyecto de transición presidencial 2025, es decir que está específicamente enfocado en conseguir el presidente correcto para el siguiente término. Y vamos a ver quién podría ser. El proyecto se basará en 4 pilares, que en conjunto allanarán el camino para una administración conservadora eficaz. ¿Qué es lo que quieren? Quieren legislación moral. Quieren el regreso a los principios morales. Quieren abordar todos los asuntos que han degradado la moral cristiana de la nación. Quieren abordar el LGBTQ, la legalización de las drogas, el aborto. Quieren drenar el pantano en el que está sumergido la nación de los Estados Unidos de América. Constantino el Grande quiere rescatar a la cristiandad. Este proyecto 2025 no es del gobierno, ni tan solo es un grupo de personas que están tratando de empujar todo en una determinada dirección. Este es el esfuerzo más unificado de cristianizar el gobierno de los Estados Unidos de la historia de esta nación. Se trata de una iniciativa que congrega a más de 70 de las más importantes organizaciones y fundaciones conservadoras y religiosas de los Estados Unidos de América, todas lideradas por personas religiosas, y todas ellas bajo la dirección de Heritage Foundation, quienes se llaman a sí mismos el principal grupo de expertos conservador de los Estados Unidos de América. Un poderoso grupo de expertos con un plan muy ambicioso, detallado en un documento de más de 900 páginas. ¿Pero quiénes son estos señores de Heritage Foundation? Conozcamos a sus 3 fundadores. El primero, Owen Weyrich, católico, quien se hizo conocido por sus esfuerzos por movilizar a la derecha religiosa y por su papel decisivo en la formación de lo que llamaron The Moral Majority, o mayoría moral, una organización política que buscaba promover los valores cristianos conservadores. Ahora, siendo católico, ¿cómo definirá valores cristianos? A través de la enseñanza católica ha de ser. ¿Y cómo define moral? A través de la enseñanza católica también. Edwin Fellner, entrenado y educado en instituciones jesuitas, también devoto católico. Y luego tenemos a Joseph Kurz, y aquí es donde encontramos la mezcla entre catolicismo y cristianismo evangélico. Él era un cristiano evangélico y creía en la importancia de valores tradicionales, y estuvo muy dedicado a promover políticas dirigidas a fortalecer a la familia y a la comunidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar la palabra tradición y tradicional ser utilizada una y otra vez, en vez de la palabra o la frase doctrina cristiana o doctrina bíblica. Valores tradicionales como el gran agente unificador entre todas las escuelas religiosas conservadoras. Valores tradicionales, familia, bien común, pero no doctrina, y mucho menos Biblia. Y el presidente actual del Heritage Foundation es el señor Kevin Roberts, católico. Entonces, ¿qué moral podemos esperar que este gran proyecto 2025 vaya a impulsar? Escuchémoslo de su propia boca. Can you tell us what Legatus has meant for you and Michelle? Not only great networking, but a reinforcement of our Catholic values, and from that reinforcement, courage. Moral católica, lógicamente. Entonces podemos ver el regreso del protestantismo hacia el lugar de donde una vez se apartó, hacia la Iglesia Católica. Según Kevin Roberts, la era dorada del conservacionismo estadounidense está por emerger. Ahora, así como el papado romano es representado con diferentes simbologías en los distintos pasajes proféticos donde aparece, como cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13, o Babilonia, la madre de rameras en Apocalipsis 17, siendo que cada figura simbólica constituye una herramienta esencial para la comprensión de cada profecía, de la misma manera, los Estados Unidos de América, además de llevar el nombre de la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13, también lleva el nombre de falso profeta en Apocalipsis 16 y 19. Lo que podemos constatar, dado que ya sea como la bestia que sube de la tierra o como falso profeta,
Este poder forma parte de la misma trilogía de poderes malignos del tiempo del fin, además de tener ambos la misma característica de haber llevado al mundo a recibir la marca de la bestia, valiéndose de falsas señales de aprobación divina. Y la simbología de falso profeta describe de manera brillante el papel que los Estados Unidos de América va a representar, el de una nación que, al igual que se le conoce por tener cuernos de cordero en Apocalipsis 13, se presenta como un profeta de Dios, como una nación abocada a regresar a sus raíces protestantes, al cristianismo de sus antepasados, aunque lo que realmente hará será acercarse al dragón, de regreso a Roma, porque es un falso profeta. Ahora, nosotros en realidad no sabemos si este gran empuje de la ultraderecha conservadora, que se está preparando para ser implementado luego de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, será aquel gran y final evento que logrará levantar al falso profeta a cumplir su función profética final, o si esta batalla entre la derecha e izquierda aún se va a intensificar por otros 4 años más, hasta las elecciones presidenciales del año 2028. Pero la magnitud de la reacción que estamos viendo prepararse es muy grande, y bien podría ser aquello que finalmente coloque a los Estados Unidos en su papel apocalíptico de falso profeta. Entonces tenemos los dos grandes opuestos que son, por un lado, la extrema izquierda libertina, y por otro lado, la ultraderecha conservadora. El comunismo, ligado al Partido Demócrata, opuesto a lo que propone la ultraderecha, buscando forzar leyes por encima de los derechos constitucionales. Luego, bajo la izquierda tenemos todo lo liberal, toda la nueva ola de ideologías de género, versus lo tradicional. Repito, esto no es lo bíblico, sino lo tradicional. Recordemos que la gran controversia original entre el protestantismo verdadero y el catolicismo es que el protestantismo se adhiere a la doctrina de sola escritura, o Biblia y Biblia solamente, mientras que el catolicismo es Biblia y tradición. Y ahora lo que vemos es que no es la Biblia lo que se busca usar como contrapuesto al liberalismo, sino los valores tradicionales. La extrema izquierda es antidios, mientras que la ultraderecha es Dios, pero a la fuerza. Y es aquí donde muchísima gente será engañada, porque viendo que la izquierda se presenta como antidios, entonces la ultraderecha debe estar bien, porque es con Dios. Aunque si se trata del mismo Dios que fue impuesto a la fuerza por el poder papal por 1260 años durante el oscurantismo europeo, no es el Dios de la Biblia, sino el regreso de la represión y persecución al cristianismo. Entonces un Dios a la fuerza no es mejor que antidios. Y esta ultraderecha conservadora también es antiglobalismo. Es decir, que para poner este asunto de manera más comprensible, por un lado tenemos a los grupos como el Foro Económico Mundial, la ONU, eventos como el COP27, que son manifestaciones de la izquierda. Y bajo la derecha tenemos también entidades igualmente poderosas, como son la Asociación Nacional Evangélica, la Heritage Foundation, y podríamos mencionar otras cientos más. Ahora, al mismo tiempo que este proyecto y este documento de ultraderecha nacionalista salió a la luz, otro documento muy importante también fue publicado. Esta es la Carta Apostólica Laudate Deum, emitida por el Papa Francisco, lo que podríamos también llamar la continuación de su encíclica Laudato Si del 2015. ¿Recuerdan? Laudato Si, de la que hablamos en el capítulo 5 de este estudio, donde el Papa presentó claramente su intención de implementar una ley dominical análoga al sábado bíblico dentro del marco de protección a la ecología. Y en esta carta apostólica última, la cual es un documento que, además de mostrar un marcado tinte comunista y anticapitalista, contiene también un fuerte mensaje globalista y tiránico, donde exige el aumento de poder efectivo en entidades internacionales como la OMS y la ONU, y el sometimiento de la soberanía nacional de todos los países del planeta a estas entidades supranacionales, además de abundar en datos técnicos científicos, entre comillas, acerca del cambio climático. Mientras tanto, ¿qué tiene que decir la ultraderecha del cambio climático? En la página 257 del documento leemos: la próxima administración conservadora deberá rescindir todas las políticas climáticas de sus programas de ayuda exterior, específicamente la Estrategia Climática 2022-2030 de la USAID, cerrar las oficinas, los programas y las directivas de la agencia designados a promover el Acuerdo Climático de París. Cuando leemos esto, y luego de ver a los globalistas cerrándonos el cerco con sus ideas y su lenguaje amenazante acerca de restricciones climáticas o de vacunaciones obligatorias, ¿cuál será nuestra reacción inmediata? Yo estoy de acuerdo con esta gente. Este es el engaño de la dialéctica.
Tenemos al Papa Francisco y un funcionario de alto nivel de los Estados Unidos de América golpeando la mesa con sus declaraciones climáticas. Y al mismo tiempo se hace público este documento diciendo vamos a acabar con todo esto. Sigue diciendo en la página 258, la agencia o el gobierno debería dejar de colaborar y financiar fundaciones, corporaciones, instituciones internacionales y ONGs progresistas que defiendan el fanatismo climático. Y una persona como nosotros, que no queremos que vengan todas estas restricciones climáticas de las cuales oímos constantemente y escuchamos estas palabras, por supuesto que nuestra reacción será, claro que sí, acabemos con este fanatismo por el tema climático. Gracias a Dios existe alguien que le pone el nombre que merece, porque no es otra cosa que fanatismo. Y es así como esta iniciativa conservadora nos empieza a absorber con su apoyo a lo que nosotros pensamos, porque es nada menos que Constantino 2.0, haciendo todo esfuerzo por enamorar al cristianismo. Una fiel copia del Constantino original. ¿Recuerdan? Otra vez sigue diciendo en la página 60, finalmente, la administración enfrentará un desafío importante a la hora de desmantelar políticas y procedimientos que se utilizan para promover, vean esto, iniciativas radicales de género, raza y equidad bajo la bandera de ciencia. ¿Qué dijo? Entonces, mientras por un lado el Vaticano golpea la mesa con su carta apostólica llena de grados centígrados y falsa ciencia, al mismo tiempo, este proyecto 2025 dice no, vamos a desmantelar todas estas políticas, y dice que se necesitará mucho trabajo para desarraigar el fanatismo climático de la administración Biden, de todo el aparato de gobierno. Es decir, un planteamiento tan opuesto a Laudate Deum como el este es del oeste. Continúa diciendo que los recursos del gobierno federal utilizados por la administración Biden para promover la agenda liberal deben revertirse y eliminarse de todos los manuales de políticas, documentos de orientación y agendas, lo cual ven como máxima prioridad. Es decir, que no solamente piensan en revertir las políticas liberales, sino completamente eliminarlas, como si nunca hubieran ocurrido. Entonces tenemos a esta fuerza arrolladora que nos promete acabar con todo lo malo, con todo lo injusto, con todo lo que ha amedrentado a la humanidad en los últimos años. Nos va a salvar de la izquierda, de la inmoralidad, del aborto, de los globalistas y su agenda del cambio climático, y hasta se levanta decididamente en contra de la OMS, a la cual el Papa Francisco apoyó tanto durante la última crisis sanitaria que acabamos de pasar. Dos católicos hablando el uno en contra del otro, y uno de ellos en representación del protestantismo norteamericano. En la página 191 dicen, el fracaso manifiesto y la corrupción de la Organización Mundial de la Salud, OMS, durante la pandemia del COVID-19 es un ejemplo del peligro que las organizaciones internacionales representan para los ciudadanos y los intereses estadounidenses. ¿Cuántos cristianos evangélicos leen esto y dicen, bien dicho? ¿Cuántos protestantes y gente del público general van a decir, finalmente alguien dice las cosas como son? Y finalmente dice que la próxima administración debe poner fin al apoyo ciego a las organizaciones internacionales. Y termina diciendo, por ejemplo, la OMS estaba y sigue estando dispuesta a apoyar la supresión a los derechos humanos básicos, en parte debido a su estrecha relación con violadores de los derechos humanos como la República Popular China. Entonces esta poderosa iniciativa está yendo en directa oposición con lo que el papado y los globalistas quieren hacer con el mundo, y se muestra como un celoso defensor de los derechos humanos. Y esta gran fuerza conservadora no ha dejado desatendido ningún ámbito de acción, abordando todo asunto político y desde la agricultura, educación, salud, desarrollo urbano, fondos de retiro, todo tema de moralidad, acerca de la familia, hasta el transporte público, comercio y literalmente, en la página 589, escondido se encuentra el meollo de todo el asunto, el gran tesoro del enemigo de Dios, la infame marca de la bestia. Dice, Dios ordenó el Sabbat como día de descanso, y hasta hace muy poco, la tradición judeo-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido hace posible que las familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntas, en lugar de como individuos atomizados, y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Interesante,
Suena como si estuvieran añorando los tiempos en que los asuntos morales eran regulados, y habla de regulación legal del día de reposo, de una ley regulando el día de reposo. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en Sabbat. Es decir, que una manera de hacer que los empleadores eviten hacer trabajar a sus empleados en Sabbat es obligándoles a pagarles 50% más por trabajar en ese día. Luego dice que ese día será asignado al domingo. Entonces ya tienen un día en mente. Y no se trata del verdadero Sabbat en sábado, sino se trata de un Sabbat en domingo. Sigamos. Ese día sería asignado al domingo, excepto para los empleadores con una sincera observancia religiosa de un Sabbat en un horario diferente. Ejemplo de la caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. Dice que en ese caso la obligación se transferiría a ese periodo. Entonces están hablando de una obligación de guardar el domingo y otorgando una excepción a quienes observan el verdadero día de reposo del cuarto mandamiento de la ley de Dios, como los judíos, los adventistas del séptimo día y los bautistas del séptimo día. Entonces estamos viendo cómo este proyecto de ley llama descanso sabático al descanso en domingo, y al verdadero descanso sabático le llama un horario diferente. Y luego habla acerca de las excepciones que se considerarían para ciertas iglesias, así como para empleadores que están obligados a trabajar las 24 horas, como hospitales, bomberos, etc. Continúa diciendo: mientras algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar cierta observancia religiosa haciendo que sea más costoso para los empleadores y consumidores no participar de esas prácticas, dice que otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión, eliminando barreras en lugar de colocarlas. Graciosamente, aquí se están debatiendo opiniones, donde algunos conservadores opinan que el gobierno debería intervenir en asuntos religiosos, mientras que otros opinan que no. Y en esta discusión se está dejando de lado un asunto que no está sujeto a opinión, sino que es ley, nada menos que la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que prohíbe la intervención del gobierno en asuntos religiosos. ¿Qué les parece? La nación de los Estados Unidos de América está dejando de lado su constitución. ¿Ven la profecía cumpliéndose? La bestia con cuernos como cordero empieza a hablar como dragón. Y luego razonan que, mientras que por un lado, imponer reglas de remuneración adicional a empleados que trabajan en Sabbat conduciría a costos más altos y un acceso limitado a bienes y servicios y reduciría el trabajo disponible en Sabbat, al mismo tiempo incentivaría a algunas personas, a través de esos salarios más altos, a desear trabajar en Sabbat. El papel apropiado de la principal estrategia del gobierno para ayudar a que las personas practiquen su religión es reducir las barreras a las opciones laborales y a las relaciones fructíferas entre los empleadores y los empleados. El resultado: amplias opciones laborales que no requieran trabajar en Sabbat, de modo que las personas en roles que a veces sí requiere trabajar en Sabbat estén facultados para negociar directamente con su empleador para lograr el horario deseado. Es decir, habla de hacer todo esfuerzo para que efectivamente el trabajo en domingo llegue a ser eliminado por completo. Aunque sin importar las medidas, si prohibición o solamente recomendación, se está abriendo la puerta a la intervención del Estado en asuntos morales y con presiones económicas, de manera que una vez que el Estado haya puesto su pie en la puerta, ya no será posible cerrarla. Y las medidas que una vez fueron A, B o C pueden pasar a ser H y J, o lo que se quiera, porque la caja de Pandora ya habrá sido abierta. El gran error de permitir la intervención del Estado en asuntos que no le corresponden por ley constitucional. ¿Podemos ver el panorama profético desarrollándose? ¿Será que debemos hablar ahora o esperar un poco más? ¿Es esto parte del mensaje de los tres ángeles? Por favor entiendan que lo que estamos leyendo no es un libro de profecía, es nada menos que el plan de gobierno del siguiente gobierno republicano de los Estados Unidos de América. Entonces tenemos a un gobierno conservador de ultraderecha, planeado para los Estados Unidos de América, buscando contrarrestar a la poderosa izquierda. Y no nos quepa la menor duda que muchas personas, así como países, aceptarán el liderazgo de esta nación en este gran emprendimiento, porque existen otros poderosos elementos de persuasión que también se han estado preparando desde hace mucho tiempo, y de los cuales vamos a hablar más adelante, incluyendo el potentísimo acondicionamiento subliminal perpetrado a lo largo de las décadas, a través de la media, por supuesto, los cuales harán un excelente trabajo convenciendo a los pobladores de la Tierra a seguir la directiva de los Estados Unidos. Y es también por esta razón
que se nos ha inculcado la mentalidad de inclusión y unidad, porque es una trampa para llegar a esta unanimidad y de esta manera aislar a quienes no estén de acuerdo con esta ley dominical, porque el papado sabe perfectamente el rol de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el contexto del tiempo del fin, y sabe que esta ley dominical será el pretexto perfecto para acabar de una vez por todas con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué piensan que ocurrirá con las excepciones a esta ley dominical que se otorgan a grupos como los Adventistas del Séptimo Día cuando las calamidades empiecen a ocurrir y la gente empieza a jugar el juego de apuntarse con el dedo y empiecen a decir ¿por qué no podemos estar unánimes en este asunto? Al fin y al cabo, no todos los cristianos guardamos el domingo y este grupo de testarudos diga no, porque esa es la marca de la bestia y no vamos a adorar a la bestia, sino a Dios, y se mantenga inamovible a pesar de la gran presión económica y social que será impuesta sobre ellos, sobre nosotros. ¿Piensan que la gente se harte de escucharnos? Tiempos difíciles se avecinan, para buenos y malos. Entonces estamos viendo cómo la marca de la bestia está planeada para el próximo gobierno republicano. Está claramente delineada y en blanco y negro colocada en el plan de gobierno. ¿Se llevará a cabo? ¿Se pospondrá para más adelante? Bueno, ya nos enteraremos pronto, porque este plan tiene fecha de implementación y es tan pronto como el año 2025. Ahora, todo lo que hemos visto hasta el momento nos enseña la manera como se planea implementar esta ley dentro de un paquete de medidas que los Estados Unidos, como una nación cristiana, busca adoptar. Sin embargo, la profecía dice que todo el planeta acataría esta ley. Entonces, la implementación de esta ley dominical debe además estar ligada con asuntos que no solamente involucren a las naciones cristianas, o que estén familiarizadas con el Sabbat, o el domingo en sentido religioso, sino todas las naciones de la tierra. De manera que es necesario que existan razones no religiosas que permitan que naciones como la China, por ejemplo, o la India, o los demás países del mundo suban a bordo de esta iniciativa de los Estados Unidos de América. Razones universales que afecten a todos, tanto cristianos como no cristianos, como razones climáticas, por ejemplo, o eventos paranormales de gran envergadura que impacten a la sociedad global. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Cuando los Estados Unidos de América abjure o abandone los principios de su gobierno hasta el punto de promulgar una ley dominical, el protestantismo se unirá en este acto al papado. No será otra cosa que dar vida a la tiranía que durante mucho tiempo ha estado esperando ansiosamente su oportunidad para resurgir en un despotismo activo. Maranata, página 190. Mediante el decreto que impone la institución del papado, es decir, el descanso dominical, en violación de la ley de Dios, los Estados Unidos de América se desconectará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del Golfo para tomar la mano del poder romano, cuando se extienda sobre el abismo para estrechar la mano del espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano, y tomemos medidas para la propagación de falsedades y engaños papales, entonces podremos saber que ha llegado el momento de la obra maravillosa de Satanás, y que el fin está cerca. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 451. La obra maravillosa de Satanás. Preparémonos para presenciar los más increíbles falsos milagros y señales que Satanás obrará buscando que los Estados Unidos de América logre convencer a todos los países del mundo a aceptar su liderazgo en este asunto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Cuando revisamos cuidadosamente la propuesta de la derecha conservadora norteamericana, así como la del papado y sus globalistas izquierdistas, buscando comparar en qué se oponen estos dos poderes, vemos que de hecho están en directa oposición en prácticamente todo, excepto por un solo punto en el cual están en perfecta armonía, que es en que ambos poderes proponen una ley dominical, de manera que sin importar quién gane esta gran batalla, la marca de la bestia no tiene quien la detenga. ¿Ven el engaño? Entonces el falso profeta quiere unir iglesia y Estado. Dice que quiere a Dios de regreso en el gobierno y en la vida, y quiere reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Lo ven como algo que tiene que ocurrir para que Jesús regrese. Si yo creyera en el futurismo, que todo el mundo protestante de hoy cree, lo cual sabemos que es una patraña jesuita, yo también quisiera la construcción del tercer templo de Jerusalén.
Y cuando vemos el flujo de eventos y recordamos cuando el expresidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y ordenó el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, este evento es mucho más significativo de lo que muchos piensan. Y en la mentalidad colectiva del mundo religioso de los Estados Unidos, gestos como este han llevado a Donald Trump a haberse ganado el apoyo de protestantes así como de evangélicos, quienes lo consideran hasta como un tipo de mesías. We come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. We who are evangelical Christians are going to have a true friend in the White House. Y todos los problemas que han pasado en estos últimos años han servido para darle una mayor prominencia a su rol de mártir. El alguacil del condado de Fulton dijo que Trump y los 18 acusados en el caso deberán entregarse en una cárcel del condado de Fulton para ser procesados. La oficina del sheriff reveló en total que Donald Trump perdió las elecciones y estaba decidido a quedarse en el poder usando todo tipo de patrañas y enfrenta 4 cargos federales. En total serían 55 años de prisión si le dan la pena máxima por cada uno de ellos, minutos después de haberse conocido. En este artículo preguntan a quién le fue peor, a Trump o a Jesucristo. Y dice, en los círculos del mundo MAGA, MAGA es una abreviación de Make America Great Again, o Hagamos América Grande otra vez. En los círculos del mundo MAGA y del nacionalismo cristiano, muchos partidarios de Trump ven su inminente arresto como inquietantemente similar a la crucifixión de Jesucristo. Y esta ilustración que colocan podría interpretarse como si Jesucristo estuviera acompañándolo en la corte, en sus tribulaciones. Pero no. Lo que están haciendo es comparando a Trump con Jesucristo en sus persecuciones, lo cual es una noción ridícula, pero nos muestra la visión que se está proyectando de Trump, la del gran salvador del cristianismo. Veamos este reciente anuncio de campaña. More than a shining city on a hill. The idea of America lives in each and every one of us. America lives. But a storm has gathered at our shores. A tempest that seeks to tear apart the fabric of our nation. It seeks nothing less than the wanton destruction of this great nation of men and women. It seeks to rip out, erase, and supplant the very foundations of practicality and reason. It seeks to erase us. We know this enemy. They have existed throughout time, and now they have come for us. And they have come for our children. We watch the clouds coalesce and gather. We watched them form for decades from a distance as they approached our borders. We heard the clap of thunder echo in our minds and rattle down through the halls of our capitals. We have, most of us, become complacent, unaware, and disengaged while the darkness grew and unfolded around us. Slowly, then all at once. This threat is real. What we face is a hurricane of deceit and moral decay with the goal of absolute power. We face a true battle of good versus evil. If we stand by and do nothing, evil will triumph. But that is not our fate. We are great men. We are great men with a great leader. A leader that loves this nation and what it has given back to him. A leader who seeks the same ideals as we do. Ideals of truth, liberty, and justice. He sees the greatness in us and the great potential in America and its future. He seeks to make America great again. This man will guide us, but he cannot do it alone. It takes every one of us alongside him. It takes work, it takes faith, and it takes resolve. Together we can fight this storm. We can fight and we will win. Unite now. Gather alongside him.
Come together for this nation. Bear the colors of red, white, and blue that are woven into the fiber of this nation, saturated with the blood of patriots that came before us. Sacrifice your time. Sacrifice your effort to rebuild this nation together. Together we can save America. The America that lives in all of us. Trump 2024. Y la actitud arrogante y sin filtro de Donald Trump es simplemente el papel que le toca actuar en esta gran dialéctica, y cuidadosamente presentado por la media para reflejar al líder atrevido perfecto, alguien que no es políticamente correcto, alguien que no teme llamar a las cosas por su nombre, porque el término políticamente correcto prácticamente nació con la agenda LGBTQ y las demás agendas liberales, el cual ha sido utilizado como un elemento de represión y censura. Entonces todos aquellos que se han sentido frustrados por haber sido silenciados o impedidos de manifestar sus opiniones en contra de la ideología de género, por temor a ser acusados como discurso de odio o de ser políticamente incorrectos, también se vuelcan en apoyo de quien se presenta, como se dice, sin pelos en la lengua, para llamar a las cosas por su nombre y acabar de una vez por todas con la hipocresía de todos aquellos que fingen que las agendas liberales tienen sentido, por cobardía de hablar en contra del error. We've got to get down to the problems. We can't worry about being politically correct. We just can't afford anymore to be so politically correct. Tal y como acabamos de ver ocurrir en la nación de Argentina, Javier Milei, el individuo más políticamente incorrecto que podemos imaginar. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no todos lo los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Gente, tranquilo. ¿Pero qué sabés vos de economía? Acabas de demostrar que no sabés nada. No quiero saber. No sabés nada. Tengo claro que no querés saberlo. Porque sos una bestia. Como vos no sabés. Y quien por supuesto defiende exactamente el mismo perfil ideológico de la ultraderecha nacionalista norteamericana, incluyendo su apoyo a Israel, y seguramente también un futuro defensor de la ley dominical. Es precisamente un adelanto de lo que parece que ocurrirá en los Estados Unidos de América. Decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal. La respuesta de la ultraderecha nacionalista conservadora en Argentina, la nación más afectada por la izquierda, el libertinaje sexual y la inmoralidad, que de todas las naciones hispanohablantes no solamente acogió la iniciativa del aborto y la ideología de género propuesta por los Estados Unidos de América, sino que superó el estándar norteamericano, llevando su nuevo normal al extremo de querer imponer incontables nuevos adjetivos a su vocabulario español. Palabras como elles para reemplazar ellos y ellas, o equipe, amigue, todes, bienvenide, descontando todos los gravísimos estragos económicos y el sistema de gobierno abusivo y corrupto que la izquierda ha causado al país. Aunque este despertar de ultraderecha nacionalista no será solamente americano, sino global, donde en naciones europeas como Suiza, Italia, Hungría, Polonia, Finlandia, Suecia, Serbia y demás, también se está empezando a respirar la misma respuesta sobredimensionada en contra de la izquierda. Europa está viendo cómo poco a poco los partidos de extrema derecha están adquiriendo más protagonismo e incluso ocupando puestos de gobierno, lo que ha hecho que el eje político europeo se desplace a la derecha. El último caso ha sido el de Finlandia, donde y la superación de contenciosos políticos a través de la política lo que amenaza la democracia. No, en absoluto. La verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha. Y también, si me lo permiten, la irresponsabilidad de las derechas tradicionales. Y considerando que esta ultraderecha es también incondicional en su apoyo a Israel, mientras que la izquierda lo es de Hamás, lo que estamos viendo es una situación que, de continuar, dividirá al mundo en un sentido que puede eventualmente convertirse en guerra mundial. ¿No creen? A estas alturas solamente nos queda especular acerca de la forma mediante la cual se van a dar los eventos, porque sin duda nos espera más de una gran sorpresa en lo que pareciera que va a pasar, como fue el caso de la crisis del COVID, que verdaderamente nadie anticipó. Sin embargo, ahora claramente se puede discernir cómo su llegada al mundo ha servido y va a servir mucho a los propósitos en relación a lo que viene en el futuro. Sin embargo, aunque nos sorprendan una y otra situación inesperada como esa, y sin importar las formas que tomen los acontecimientos, sabemos claramente que de una u otra manera
Los eventos importantes sin duda se llevarán a cabo tal y como lo predice la palabra de Dios, ya sea que la marca de la bestia venga al mundo principalmente como resultado de la crisis del cambio climático, o como resultado de esta iniciativa de ultraderecha, o quién sabe las vueltas que toda esta historia tiene todavía para dar. No debemos perder el horizonte acerca de lo importante, y es que ya sea que revestida como ley climática, o como ley moral, o bajo cualquier otro pretexto, lo seguro es que esta ley dominical vendrá al mundo sin duda, y de la boca del falso profeta, del protestantismo norteamericano, tal y como lo dice la profecía, y sin importar la apariencia de beneficios que esta ley dominical presente al mundo, Dios es muy claro en su advertencia de que no debemos aceptarla, ni aceptar ninguna concesión que nos acerque a ella. Y luego de todo lo dicho, quisiera exhortar a mis hermanos y hermanas que entendamos bien que en esta guerra no estamos luchando contra seres humanos, sino contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus malignos en una lucha espiritual. Por eso es importante aclarar que mi mensaje no es solamente para adventistas, ni solo para protestantes o católicos, sino que exhorto a todos quienes están escuchando mi mensaje a abrir sus Biblias, que escudriñen las profecías por su cuenta, y no se contenten con las palabras de sacerdotes ni pastores pensando que ellos saben lo que están hablando, porque no estamos batallando contra individuos, sino estamos batallando contra principios que representan ya sea el gobierno de Satanás y su domingo, o el gobierno de Dios y su cuarto mandamiento del sábado. La llegada de Constantino en el siglo IV no significó el triunfo del cristianismo sobre el paganismo, sino que fue un engaño que llevó a muchos en el mundo cristiano a la perdición. De la misma manera, la arremetida de la ultraderecha conservadora que vemos que se prepara para surgir, también es un gran engaño que se llevará consigo a casi todo el mundo cristiano. Y todos los gobiernos izquierdistas están actuando exactamente de la misma manera por todo el mundo, como siguiendo un libreto, algo por demás sospechoso. Y la razón es muy clara, que nos confirma el engaño detrás de todo. Y es que de esa manera, el izquierdismo se convierte en el enemigo de todos, ya no solamente el enemigo político-económico, sino también social y hasta moral. ¿Quién de nosotros no ha escuchado las noticias más ridículas e indignantes imaginables provenientes de este conglomerado de maldad? Una mujer de 77 años se casa consigo misma, un hombre transgénero de 46 decide cambiar de vida y se convierte en una niña de 6, clases de satanismo para niños de primaria, hombres transgénero enseñando perversidades a los niñitos en los jardines de infancia, niños transvestis, y toda clase de abominación que causa un tremendo daño a la sociedad y revuelve el estómago al mundo conservador. ¿Por qué pasa esto? Porque todos estos años la humanidad ha estado siendo llevada al extremo al que hemos llegado el día de hoy, preparándonos para abrir las puertas a la venida de un Salvador y su ultraderecha. Pero, ¿llegaremos a ver aquel triunfo? ¿Logrará este Constantino revertir todas estas décadas de degradación moral a la cual el ser humano ha sido llevado a través de la media, de lo cual hablamos en el capítulo anterior? ¿O será que esta reacción de ultraderecha es aquel ingrediente clave que finalmente desencadenará aquel cataclismo social formidable del que hemos hablado, que las fuerzas del mal han preparado para este mundo, y de cuyas cenizas finalmente surja como resultado el gobierno del anticristo? Porque este monstruo de maldad, al cual se busca destruir, también se llama democracia. Porque todos estos seres humanos nefastos llegan al poder tras conseguir el voto del pueblo, todos utilizando exactamente la misma fórmula de engaño de promesas populistas, y quienes una vez en el poder arrasan con la clase media y alta como estrategia para perpetuar su reinado. La dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder.
Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Que habría que entender qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen. Mostrando al mundo que el problema no es tanto la izquierda y sus terribles gobernantes, sino el sistema democrático, a través del cual llegan al poder. De manera que no podremos acabar con ellos, sin acabar primero con la democracia. El plan del anticristo para acabar con la democracia. Y es ahora cuando los pobladores de la Tierra están listos para aceptar una propuesta de un nuevo orden mundial, hastiados de las interminables historias de horror que leen en la media todos los días, porque ya sea izquierda o derecha, tanto los presidentes como toda la clase política de los países regidos por la democracia son hoy más que nunca antes no solamente protagonistas de los más escandalosos casos de inmoralidad y deshonestidad, una y otra vez, sino además se les presenta frecuentemente como seres humanos completamente incapaces de gobernar, unos por ser increíblemente corruptos, otros expuestos al mundo como idiotas, causando una gran frustración y resentimiento a los pueblos. Parte de la movilización en la que los ciudadanos condenaron el actuar de la judicatura en el país. Estamos en las calles para expresar nuestro repudio a las redes y mafias criminales que se han apoderado de las instituciones del Estado. La indignación de los peruanos estalló luego de conocerse una amplia red de corrupción, tráfico de influencias y favores en altas instancias de la justicia. Más de 1,5 millones de personas se han manifestado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra los últimos escándalos de corrupción que han golpeado al país sudamericano. En Colombia, esta ha sido una semana complicada para el presidente Gustavo Petro, al que le han abierto distintos frentes, con crisis ministerial, protestas campesinas y sospechas de corrupción en contra de su familia. Pero pocos son los que pueden ver el engaño que se esconde tras todo este gran teatro, porque todos estos políticos no son más que actores haciendo su trabajo. Tanto Milei con su carácter agresivo y prepotente, así como Lula da Silva y su irritante impunidad, o Nicolás Maduro y sus estupideces. Pregunto yo, ¿cómo es posible que alguien que refleja una imagen de ser un completo incompetente mental llegue al punto de secuestrar una nación entera por más de una década? El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. No, vale, tapaboca bien puesto, mira, bien, que cubra bien, aquí la pantorrilla. Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto, los 5 puntos cardinales. Hoy celebraron en Barinas, Venezuela, estado natal del fallecido Hugo Chávez, presidente de Venezuela, el que hubiera sido su cumpleaños número 60. Estuvo presente Nicolás Maduro, el actual presidente, quien dijo que otra vez se le apareció un pajarito con un mensaje de Chávez. Es una de las tantas situaciones incomprensibles de nuestros tiempos, y la respuesta es que la fuerza que lo mantiene en el poder no es propia, sino que es la misma fuerza que ha mantenido a la dictadura castrista sobre Cuba por más de 60 años. Porque todos son súbditos de Roma, la bestia que a todo el mundo pisotea, trilla y despedaza, y controlados muy de cerca por la orden jesuita, destruyendo la democracia y haciéndola caer en descrédito, porque es precisamente la democracia moderna, aquella fuerza que mantiene abierta la herida mortal de la bestia, porque el papado nada puede hacer contra el pueblo de Dios, mientras las naciones se rijan bajo leyes de libertad religiosa en países democráticos. De manera que una vez que la democracia desaparezca, la herida mortal del papado se habrá sanado por completo. Escuchemos al otro Nicolás Maduro, disertando para las Naciones Unidas. Que desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, se le imponen a nuestros países, se hace inviable el desarrollo y el logro de estas anheladas, nobles, necesarias y justas metas que nos estamos proponiendo del 2015 al 2030. Solo una transformación profunda de los sistemas económicos, solo un cambio absoluto y total de los sistemas impuestos del pensamiento único neoliberal que están representados en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, le dará viabilidad
económica y sostenibilidad a las metas y a los objetivos. No son las palabras de un idiota, y observen que su discurso no es leído. Y lo que estamos por vivir en este drama que se avecina puede bien convertirse en aquella gran batalla final entre la extrema izquierda radical y la ultraderecha nacionalista, como los dos extremos distorsionados de lo que podría ser un sistema de gobierno balanceado, con la finalidad de llevarnos no solamente a detestar aún más a la clase política actual, sino que también nos acercaría al hombre síntesis, al líder perfecto, justo y moderado, al sumo pontífice romano y su nuevo orden mundial. Porque la Biblia también dice que eventualmente todas las naciones de la tierra cederán su soberanía al poder papal, lo cual podríamos especular que ocurra luego del choque entre estos dos grandes poderes, la síntesis de la dialéctica, con características de capitalismo, pero escondiendo al comunismo en su vientre. ¿Qué podría ocurrir si en medio de esta revolución de ultraderecha conservadora, los Estados Unidos y el mundo empezaran a experimentar desastres naturales de gran envergadura? ¿Podrá el gobierno norteamericano continuarse negando a aceptar el cambio climático? En el punto 72, la carta apostólica Laudate Deum dice: si consideramos que las emisiones per cápita en los Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de 7 veces más respecto a la media de los países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo. Aquí vemos cómo la primera bestia coloca sus manos sobre la segunda bestia, poniéndola al frente del liderazgo en la lucha contra el cambio climático, tal y como lo dice la palabra profética. Entonces, ¿cómo es que los Estados Unidos de América va a conciliar su rol de líder en la lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que se retira del Tratado de París? Parece que aún habrá más de una sorpresa en esta novela, ¿no creen? Y cuando revisitamos la historia de la primera dialéctica, vimos que tanto Diocleciano con su persecución, así como Constantino con su liberación, aunque polos opuestos, ambos eran poderes romanos, es decir, que la contienda fue de Roma contra Roma, lo cual es exactamente el caso en la contienda del presente, donde lo que vemos en realidad es a católicos luchando contra católicos, donde todo este esfuerzo de ultraderecha conservadora del que estamos hablando es liderado, como vimos, por católicos, queriendo imponer valores tradicionales católicos, contra izquierdistas como Joe Biden, y globalistas y abanderados del cambio climático como John Kerry, quien ha visitado al Papa hasta en 4 oportunidades, todos los cuales también son católicos, y es allí donde se vende al mundo la ilusión de dos poderes luchando uno contra el otro, aunque ambos provienen de Roma. ¿Quién piensan que ganará cuando Roma se enfrenta a Roma? Roma, por supuesto. Aunque mientras se prepara la respuesta sobredimensionada de la ultraderecha conservadora, al mismo tiempo se está preparando el advenimiento de la síntesis, así como en tiempos pasados en que la síntesis acabó con la pureza del cristianismo, amalgamándolo con el paganismo y dando lugar al nacimiento de la Iglesia Católica, que es paganismo bajo el manto del cristianismo, y posteriormente el regreso de la persecución. De una manera similar, en el presente esa amalgama será entre el capitalismo y el comunismo, o un capitalismo inclusivo, una audaz propuesta lanzada por el pontífice romano, el Papa Francisco. O Papa se reuniu com o Conselho para o Capitalismo Inclusivo. É uma organização que reúne empresários e líderes políticos para promover uma economia em benefício de todas as pessoas. Apoyado por decenas de los hombres y mujeres más poderosos en el mundo de las finanzas, como los directores ejecutivos de Mastercard, British Petroleum, Ford Motor Company, DuPont, Laboratorios Merck, Bank of America, etc., la bestia y los grandes de la tierra, como se les llama en Apocalipsis 18, proponiendo un llamado capitalismo inclusivo, un nuevo sistema económico para un nuevo orden mundial. Que aunque lleva el nombre de capitalismo, lo que propone el Papa Francisco son cosas como un sueldo mínimo universal. Es decir, que todos los seres humanos del planeta reciban un sueldo mínimo. ¿No lo creen? Búsquenlo, que es bien real. La redistribución de las riquezas, de los ricos a los pobres. Una iniciativa global, liderada por todas las naciones del planeta, para llevar a cabo esta redistribución. Un sistema donde el derecho a la propiedad privada es secundario a lo que se llama el destino universal de los bienes, según claramente está definido en la encíclica Fratelli Tutti, una retórica donde la frase «el bien común» es utilizada una y otra vez como razón suficiente para justificar todo abuso, utilizando el carbón y el objetivo de bajar 1.5 grados en la temperatura global como un potente agente de presión y opresión
que eventualmente llevará al planeta entero a ser víctima de una tiranía donde todo esfuerzo será válido y toda ley restrictiva será justificada buscando un objetivo que podría nunca alcanzarse, porque quienes están a cargo de medir los cambios en la temperatura global son los mismos tiranos opresores. ¿Capitalismo inclusivo? Un noble nombre. ¿O comunismo global? Veamos lo que el poderoso organismo internacional de izquierda llamado el Foro Económico Mundial nos pronostica que será el mundo en el año 2030. No poseerás nada y serás feliz. Sin propiedad, todo será alquilado. Transhumanismo, ya no se comerá carne, tal y como ocurre con los países comunistas como Cuba en el presente. Algunas mentiras de las que hablamos en el capítulo pasado. Y algo muy interesante, dice que nuestros principios democráticos deberán ser considerados, o cambiados, o eliminados, traído al mundo por cortesía de el Sumo Pontífice Romano. ¿Sabían ustedes que el primer Constantino también llevaba el título de Sumo Pontífice? No hay nada nuevo bajo el sol, dice el proverbio. Aunque no quiero que perdamos de vista el asunto central, objeto de este capítulo, que es la marca de la bestia que está por arribar al mundo, lo cual tenemos que tener claro como el agua. Y si tú que me estás escuchando eres ateo, este mensaje es para ti, que no te dejes engañar. Abre los ojos bien y presta atención a la evidencia, porque a estas alturas del estudio has podido ver lo difícil que es no creer en la existencia de Dios, y cómo la idea del ateísmo solamente ha podido tener acogida como resultado del arduo trabajo de jesuitas a lo largo de los años, escondidos detrás de los nombres de aquellos grandes falsos hombres de ciencia, satanistas presentados al mundo como ateos, y cuyas ideas solamente han podido tener éxito tras haber sido profusamente difundidas a través de la media. Si eres creyente, este mensaje es para ti, porque ya has podido ver que en el más amplio sentido de la palabra, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Y si tu deseo es ser parte del pueblo de Dios, recuerda que la Biblia dice maldito o desdichado el hombre que confía en el hombre. Y no te conformes con las palabras de tu sacerdote o pastor, sino busca la verdad en el único lugar donde la puedes encontrar, en la palabra de Dios. Recuerda que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Y como está escrito, la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos, no 9, sino todos. Y busca la voluntad de Dios en tu vida, en súplica y oración, porque el día del Señor está cerca, y solo podrán mantenerse en pie quienes tengan una verdadera relación con Jesucristo. Y si eres adventista del séptimo día, este mensaje es para ti, para decirte que no te aferres a tu denominación más que a Dios. Aprende tu doctrina con diligencia, a la luz de las Escrituras, y esfuérzate por ser fiel a tu llamado, porque sin duda no todos los adventistas se salvarán, ni todos los no adventistas se perderán, porque Dios tiene un pueblo, no una denominación. Así que sé vigilante, y si sabes que es tu rol llevar la verdad al mundo en este tiempo, no puedes callar, ni dejarte llevar por el mundo, olvidando tu deber moral, porque a quien más se le ha dado, más se le pedirá cuentas. Así que a trabajar, porque si tú no lo haces, de seguro lo harán las piedras. Pero de que el mensaje llegará al mundo, no hay duda, porque está escrito. Pasemos entonces al siguiente capítulo, donde vamos a hablar acerca del creciente fenómeno de avistamientos extraterrestres, del espiritismo y de otros engaños, y su relación con la infame ley dominical. Nos vemos pronto. Muchas gracias.